Bueno, hoy domingo, este domingo y dentro de 2 domingos, después del campamento, sería el cierre de estos temas de la fe. Y según Hebreos 11, que habla de aquellos que fueron aprobados, no aprobados por los hombres, que uno siempre busca la aprobación y hacer todo muy prolijo para afuera. Pero esto, que también todas las cosas en el Señor son decentemente y con orden. No quiere decir que las cosas del Señor no las haga así nomás. Pero sí que yo me preocupo tanto por todo lo de afuera, por lo que se ve. Y acá todas estas personas de fe que el Señor nombra en el capítulo 11 de Hebreos, fueron aprobados por testimonio de la fe. Dice en el verso 39, y todos estos aprobados por testimonio de la fe. ¿Aprobados por quién? Aprobados de Dios. Es lo que Dios mira, lo que Dios ve. Y acá en Abel, también en el verso 4, dice, dando Dios testimonio a sus presentes. Dios dio testimonio de la fe de Abel. Es Dios el que da testimonio a través de ellos y por lo que pudo hacer por la fe de estos hombres que se entregaron, y mujeres, al Señor y a la obra de Dios. ¿Quién iba a decir que alguien puede tirar abajo muros por su fuerza, por algo? Nada, ¿no? Es la obra de Dios. Todo es por la obra de Dios. Y estos hombres que confiaron en la obra de Dios fueron aprobados por el testimonio de la fe. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 12, que es como un cierre de la fe. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, podemos leerlo juntos. Vamos a leer del 1 al 4, ¿sí? ¿Lo leemos todos juntos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bueno, acá habla de otro nombre del Señor Jesús, que Él está llamado aquí autor y consumador de la fe. El autor es alguien que ejecuta algo, una persona que causa algo, el autor, ¿no? Que inventa, que crea, el padre, el fundador, ese es el autor. Y el consumador es el que lo lleva a cabo, el que lo completa, ¿no? Acá me había anotado en el diccionario, el que lleva algo a cabo, totalmente algo. El Señor hizo la obra completa, ¿no? Concluida, realizada.
Y ese es el nombre del Señor Jesús que trata aquí, autor y consumador de la fe. Entonces esta fe es de alguien, es la fe de Cristo, ¿sí? Eso sobre el autor y consumador de la fe se va a hablar en otra clase. Si no, bueno, nos quedaríamos ahí, que es precioso, pero bueno, toda la clase es preciosa. Hoy es la introducción. No, Noemí, fíjate, si no, porque si no me voy con el otro tema y si no me avisa. Hoy es la introducción y la definición, porque él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Y ya la tenemos, el significado, ¿cómo se dice? La definición. Acá donde dice que el Señor es el autor y consumador de la fe, en el libro de Hebreos también nos dice qué es la fe, en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Es algo firme, es una confianza, una certeza, una seguridad. Es la sustancia de las cosas que se esperan. Y sustancia también nos habla de algo que se puede hasta tocar, ¿no? Y es el cimiento real de cosas que tienen que ver con el futuro, que hoy no están. Pero la fe es la sustancia, es como que lo puedo tocar por la fe. Y decía acá en una definición, es una realidad, algo sólido y concreto. De allí que el original griego, en la palabra de sustancia, contiene una palabra que se usaba para hacer cimientos, es decir, es algo que sostiene una casa, ¿no? Se emplea para edificar, para el fundamento. Así es la fe, es una sustancia, una seguridad, una certeza de las cosas que se esperan. Y el Señor en la eternidad, Él es el autor, porque Él en la eternidad, con su vocación de amor y de hacernos sus hijos, ya dijo, me apropiaste cuerpo, ya lo tenía apropiado. ¿Pero cómo? Si el Señor tuvo cuerpo cuando fue engendrado en María. Pero la fe es así, el Señor ya lo daba por hecho, ya tenía su cuerpo por la fe, ¿sí? Para venir a darlo en la cruz por nosotros, ¿sí? A sufrir por nosotros. Él es el que nos enseña y el que hizo la fe. Y a Él lo tenemos que mirar. Si me falta fe, como le dijo ese hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿A quién le voy a pedir la fe? Al autor y consumador, que todo lo cumplió, todo lo consumó. Es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es como que lo estoy mirando, lo tengo demostrado. Como cuando el Señor me redarguye y en mi corazón yo nunca había visto lo que era. Nunca había visto que soy un pecador. Nunca. Yo estoy bien. Y ese día que el Señor me iluminó y me mostró lo que yo no veía y no quería ver, porque le di libertad al Espíritu Santo. Y así darle la libertad de que me ilumine y me muestre las cosas que no se ven. No las veo y son cosas que las esperamos, pero por la fe son certezas y seguridades. Y acá en el Hebreos 12 dice, por tanto, tantos ejemplos que tenemos, nosotros también, pero tenemos ejemplos tan grandes en Hebreos 11, que yo no los estudié todos, no los escuché todos los mensajes, que tendría que ir escuchando, ¿no? De a poco, y que son preciosos, ¿no? Por tanto, por todos esos ejemplos que tenemos de fe, nosotros también, todo esto está escrito para mí. Si ellos pudieron, dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron expirados, no aceptando rescate, otros experimentaron vituperios, vergüenza, azotes, todo eso puedo vivirlo por la fe. Sí, pudieron estas personas de fe. Y nosotros, dice, por tanto, nosotros también. Es la misma fe porque es la fe de Cristo.
¿Eh? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, ¿no? Testigos es el que da testimonio de algo. Y acá tenemos todos esos testimonios de fe. Teniendo una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y ahora tenemos una carrera de fe. Y la fe, vamos a ir directamente a lo que decía de las definiciones de la fe. La fe también tiene distintas manifestaciones, ¿no? Una es la fe salvadora. Es esa fe que recibí, como yo decía recién, cuando le doy lugar al Señor. Y Él me puede iluminar para que vea que soy una pecadora necesitada, que estoy perdida, ¿no? Esa es la fe que me hace ver lo que yo no veía, y también es la fe de Dios. Acá lo vamos a leer en Efesios, son textos que muchos conocen y otros no. Efesios 2:8 y vamos a leer en Romanos 2:4. Dice, por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros. Entonces esa fe no es mía. Puedo cantar yo tengo fe, pero esta fe de Cristo, esta fe de las Escrituras, que dice acá la palabra de Dios, no es mía. Dice, esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios que me dio la fe para ser salva, para ser salvo cada uno de nosotros. Y la fe en su sangre, para ser limpia de mi pecado. A los que creísteis, dice, los que creyeron recibirán perdón de pecados. Por la fe, ser perdonada de mis pecados. Por la fe, ser justificados. En justicia veré tu rostro. Y eso fue por la fe que Él me dio. Es ser justificado porque creí que el Señor pagó por mí, murió por mí, consumó la obra y ahora puedo ser salvo. Y a los que creyeron, dice, le recibieron. Los que creen en su nombre, en Juan 1:12, le recibieron y fueron hechos hijos. Todo eso es por la fe salvadora. Ser perdonado, ser limpiado, recibir a Cristo en mi corazón, tener su espíritu ahora. Y como decía recién el texto, hecho hijo, nacido de Dios. Un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Eso es en la fe para salvación. Pero ahora, dice, los que creen le recibieron. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y viene otra fe, que es el fruto del Espíritu Santo, como dice acá en Gálatas 5:22. Ahora tengo el Espíritu Santo, un sello en mi corazón. Una garantía de salvación. El fruto del Espíritu, decíamos que la fe era un don de Dios, un regalo de Dios. Y ahora esta fe tiene un fruto. Es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tenemos por el Espíritu Santo, tenemos derramado por el Espíritu Santo que vino a nuestro corazón. Pero ¿le doy lugar o no? El problema es mío. Si le doy lugar al Señor, al Espíritu Santo, como para un cumpleaños me hicieron un papelito acá que decía, no apaguéis el Espíritu, ¿no? Y eso, ¿le doy lugar o lo apago? ¿Le doy lugar a la fe para vivir esta nueva vida que tengo en Cristo o no? O lo apago y lo entristezco, ¿no? Y
Podemos leer en Romanos 5, porque ahora esta es una fe para vivir. Sí, vayan buscando Romanos, pero acá en Gálatas decía, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Tengo la nueva vida y ahora andar, es la fe para andar en la vida que Dios me dio. ¿Qué dije? Romanos 5. Vamos a leer acá. Entonces una era la fe salvadora y ahora la fe como fruto del Espíritu. Romanos 5 empezaba con la fe de salvación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué hermoso ese día, ¿no? Que podemos recordar todo lo que hemos sido salvados por la fe, recordar la paz que nos dio el ser perdonado y redimido. Qué precioso recuerdo, ¿no? Y el que no lo puede recordar, ¿qué espera? Para pedirle al Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Dame ese don, ese regalo de la fe para ser salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos paz por la fe, por el cual también tenemos entrada por la fe. Como hoy en la oración, gracias Señor, porque ahora tengo la entrada al Padre. Puedo orar por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Puedo estar firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como que veo, está demostrada las cosas que van a pasar, tan preciosas, las puedo leer, todo lo que el Señor, sus promesas que son en Él sí y amén, son seguras. Y las leo y es como que las puedo estar mirando, aún con mi mente chiquita, que no nos podemos imaginar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero lo poquito ya lo puedo ver por la fe. Dice, y no solo esto, no solo en la esperanza de la vida eterna, del cielo, dice, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. También se puede gozar cuando sufre por la fe, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Todo esto solo se puede vivir por la fe. ¿Cómo? Si estoy atribulado, me pasa esto, me pasa el otro. Y acá los hermanos se podían gozar y gloriar por una tribulación, y eso es por la fe. Porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Para que Cristo sea formado en mi carácter. ¿Cómo se va a formar Cristo en mi carácter? ¿Cómo va a forjar mi carácter? Darme paciencia si yo nunca quiero esperar nada. Y el Señor quiere obrar esa paciencia que es fruto del Espíritu. Y para que le dé lugar, me tiene que hacer esperar. Y hay pruebas, ¿no? Todo es para nuestro bien. Dice, y la esperanza no avergüenza. Bueno, y en Hebreos también tenemos a los hermanos, que hay muchos ejemplos de poder por la fe atravesar situaciones muy difíciles. Ahí en Hebreos, no me acuerdo, a ver si tengo acá escrito el texto. No, vamos a buscarlo. 10 me parece que habla de las tribulaciones que estaban pasando. Ahí está, gracias. Hebreos 10, miren, desde el 32 al 34 podemos leer. Empero, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. No me acordaba de una hermana que recibió al Señor y después le pasó esto, le pasó el otro, pérdida, tristeza, ¿no? Y dice, por una parte ciertamente con vituperios, que son ser avergonzados, tribulaciones, les robaban sus bienes a estos creyentes del primer siglo, les robaban sus cosas,
los metían presos, los apedreaban, todo eso pasaba. Dice, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. ¿Qué cosa hacer un espectáculo? De vergüenza. Y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. También así acompañaban a sus hermanos que sufrían las mismas aflicciones, como dice en Pedro, ¿no? Pero de mis prisiones también os resentisteis, también sentían dolor, eso es resentirse, sentir el mismo dolor que mi hermano que lo está pasando. Os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, y que permanece. No perdáis, pues, vuestra confianza. Esa es la fe, para andar esta vida que el Señor nos ha propuesto, tan preciosa, la vida de ser hijo de Dios, la vida de fe, de esperanza. Y también en esta vida de fe hay otra parte, ¿no? Una cosa es la fe para pasar tribulaciones y otra es la fe para tener la certeza que dice en Romanos 6:11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Y acá también es cuestión de fe. Acá dice que estoy muerto al pecado. Pensad que de cierto estáis muertos al pecado. ¿Me veo como muerto al pecado? La fe es una sustancia y es una demostración de lo que no se ve, de lo que se espera. Bueno, por la fe, ¿estoy muerto al pecado? Dice, más vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. También por la fe puedo decir, no, Señor, yo esto no lo hago más. No al Señor, porque el Señor no me manda a hacer, ¿no? Pero Señor, yo esto no lo hago más, porque te amo, porque me salvaste, y entonces ahora esto no es, mi cuerpo no está hecho para eso. En la antigüedad hubo eunucos, personas que estaban castradas y que por eso podían ser, tener una vida inmoral. Y delante de Dios, que acá en el mismo Romanos, ¿no? Dice, en las cuales de suerte que se contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios, y Dios los entregó efectos vergonzosos. A los que no tuvieron a Dios en su noticia, por tener esto, porque mi cuerpo ahora no sirve para esto, bueno, entonces puedo hacer un montón de pecados. Pero no es así, porque si ahora soy de Cristo, con mi cuerpo mutilado o no mutilado, ahora es de Cristo. Y estoy muerto al pecado, no es que estoy obligada a pecar. Eso es cuestión de fe. Si tengo la fe para no pecar, y la tengo porque fue derramada la fe por el Espíritu Santo en mi corazón. Y en el 22 dice, más ahora, Romanos 6:22, más ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios. Estoy muerta al pecado, ahora sirvo a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Es hermoso el fruto que el Señor nos ofrece. Es delicado, es precioso. Y en Gálatas 2:20 también. Lo mismo le pasaba a Pablo. Y Pablo tenía muchas cosas en la carne, de qué gloriarse. Puedo decir lo que yo estudié, lo que yo sé, lo que soy, mi formación, familia, no sé, descendencia. Podemos poner un montón de cosas en las que nos podemos gloriar. Tradiciones. Y acá Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es decir, no. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo. Tengo la vida en Cristo. Tengo una nueva criatura.
Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pues es por la fe esta vida. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá dice, el cual fue obligado y vino y tuvo que morir. ¿Así dice? No, fue por amor. El cual me amó y se entregó. Y entonces por la fe me entrego. Señor, no te quiero ofender más. Me entrego. Basta, no ya yo. Nos basta, dicen, creo que en Pedro, ¿no? Nos debe bastar. Bueno, basta. Y la vida que hice. Ahora tengo una nueva vida en Cristo, que me amó y se entregó. Y eso es lo que hoy me llama a mí. Por la fe, te amo, Señor, me entrego. No te quiero ofender. Me perdonaste, me limpiaste. Me diste nueva vida, soy nacida de Dios. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe, ¿no? La fe salvadora, la fe como fruto del Espíritu Santo. Y en este estudio, después hablaba de la fe como un don del Espíritu Santo, porque el Señor también forma la iglesia y así ha dado dones, distintas capacidades que Dios le concede a los creyentes y que se manifiestan para bendición, para edificación, no para destruir, sino para edificar, para hacer bien a la iglesia, donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Y para provecho, dice, si se lo leo, sino porque son siempre muchos textos, vamos a leer el de Corintios 12, 1 Corintios 12, del 7 al 9 podemos leer. Dice, empero, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. Es una manifestación del Espíritu para provecho. Es una capacidad especial o varias capacidades especiales que el Señor da. Si no seríamos todos pastores, seríamos todos los que reparten, seríamos todos los que presiden, seríamos todos los que los distintos dones que el Señor, seríamos todos diáconos, y no, el Señor repartió a cada uno como quiso esas cosas especiales. Y uno de esos dones es el don de la fe. Que yo no lo estudié porque estuve buscando el estudio cuando el pastor dio los dones en la iglesia y estaba el don de la fe y no pude encontrar, y además no me daba el tiempo porque este estudio empezó ayer a la tarde. Primera podemos leer acá en Corintios también 14, ¿no? ¿Para qué son los dones que Dios da? Y en Efesios también, para edificación, ¿no? Y acá, por ejemplo, el don de profecía, el predicador dice, habla 14.3, 1 Corintios 14.3. Mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación y exhortación, para ponerse al lado, para apuntalar, para ayudar a que vaya por el camino y para consolación. Así son los dones de Dios. Y este don de la fe especial que el Señor da, todos tenemos la fe, pero como don, es una capacidad especial, es para bendición, para edificación de la iglesia, para perfección, para el servicio en la iglesia. Eso es como don, entonces era la fe salvadora, la fe, ¿cómo se decía? Como fruto del Espíritu Santo. La fe como un don, como una capacidad especial del Espíritu Santo, que nos dio dones, y ahora la fe como cuerpo de doctrinas, ¿no? Doctrinas son las enseñanzas. La enseñanza que tengo es la fe que tengo. ¿En qué se funda mi fe? ¿En qué se fundamenta nuestra fe, ¿no? Y acá tenemos en Efesios, vamos a leer, me puse un texto. En Efesios 4, página 218. Yo pues, empieza, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. La vocación de Dios, como decíamos hoy, de buscar, de salvar, de santificarnos, de darnos esta vida, de sernos hijos de Dios, esa vocación de Dios con que he sido llamado, y su voluntad es nuestra santificación, apartarme del pecado y apartarme para los usos del Señor. La vocación de Dios, dice en el 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué la unidad del Espíritu? En el 4 dice, porque dice un cuerpo. Un cuerpo. El Señor, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene su función. Y la iglesia de todos los hermanos que están en el mundo, ¿no? También. Un cuerpo, un espíritu. Dice, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. No es yo creo esto, a mí me parece. Es la vocación de Dios. ¿Qué? Lo que a mí me parece, lo tengo que borrar y cortar lo que pienso. Porque en la actualidad, porque esto, porque ahora se usa así, o... Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Porque esta carta fue escrita a los Efesios, a una iglesia. Por eso les dice Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Le está hablando a creyentes. Por eso le dice un Dios y Padre de todos. Porque no es Dios Padre de todo el mundo. Es de los que le recibieron, los hizo hijos de Dios. No es de todos la fe. Pero acá a los Efesios le puede decir, ojalá que acá también podamos decir, Padre de todos, porque todos hemos sido salvados por la fe. Bueno, pero hay una fe, hay un cuerpo de doctrina, hay una enseñanza que viene de parte de Dios. Y hay mucho peligro, porque acá, en el verso 14, dice que ya no seamos niños fluctuantes, que va de acá para allá, fluctúa, se mueve, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, hay otras enseñanzas. Por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia artificios de error. Entonces no es, está equivocado. No. Los errores que tienen que ver con la vocación de Dios y con la palabra de Dios son gestados en Satanás. Porque acá dice que son estratagemas de hombres. Uno puede ser la víctima, ¿no? Que se equivocó porque le enseñaron mal, porque no buscó la palabra del Señor. Pero esa enseñanza mala es una estratagema. Y una estratagema, busqué en el diccionario, es una acción de guerra destinada a conseguir un objetivo a base de astucia. Las estratagemas están con engaños, están mentadas en el engañador de las almas, en el enemigo de nuestras almas. Por eso, si me equivoco en la fe, en la doctrina que el Señor me da acá, tengo que tener mucho temor. Señor, ayúdame, ten misericordia de nosotros, para poder guardar tu palabra, ¿sí? Como tantos hermanos han sido celosos de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, en la síntesis de doctrinas y prácticas, iba a traer, ahí están, quiero saber quién es el Espíritu Santo. Bueno, no me dice un montón de explicaciones, me dice, lea la Biblia, lea toda esta palabra, todos estos textos, y sepa quién es Dios, sepa quién es Cristo, sepa el poder de la sangre de Cristo. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Todo ese cuerpo de doctrina, esa es mi fe. Y puede fluctuar,
Y hay peligros porque hay astucias y artificios, dice. Artificios de error son cosas mentirosas, fingidas. Es algo artificial, es algo falso. Entonces, por eso también el apóstol Pablo le decía a Tito que sean sanos en la fe, puedo estar enfermo en la fe. Y a Timoteo también. Podemos leer en Timoteo, los 2 versos de Timoteo. Para terminar vamos a leer 5 textos más. Primera Timoteo 6, 13 y 14. Te mando, página 237 de esta Biblia con referencias. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Porque mácula quiere decir mancha. Todo lo que yo lo creo y no es sano, y no es de la fe de Cristo, mancha y ensucia. Y no ensucia solo a mí, ensucia la doctrina de Cristo. Desprecia y menosprecia la obra de Dios. Por eso es un peligro. Y por eso nos dice acá que guardes el mandamiento. Y además todo esto es delante de Dios. Es algo muy serio. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que pueda ser así. Buscar la fe de Cristo en su palabra, en la que se funda mi fe, hasta que venga. Y en el 4.14 dice, 4.16. Ten cuidado de ti mismo, porque el primer problema soy yo, que prefiero creer otra cosa que tener fe en que estoy muerta al pecado. No, esa parte no. Voy a hablar del amor y el amor de Cristo sufrió la cruz por el pecado. Si hablamos de amor, hablamos del que fue hundido por mi pecado y que vino a pagar lo que no había tomado. Eso es amor. Entonces yo voy a andar jugando con el pecado, ¿no? Como decía la otra vez. No. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. El Señor nos bendice y somos de bendición por la fe. Y por esta doctrina, por este cuerpo de doctrinas que nos ha dado, que nos fundamentan la fe. Y en Hebreos 10:23, no me acuerdo qué decía, del corito que cantamos hoy, ¿no? Tan hermoso, Jesucristo es el mismo. ¿Qué vamos a cambiar de las Escrituras? Si el amor de Dios es el mismo, el Evangelio es eterno. Por la fe fueron salvos los de la antigüedad. Abraham creyó a Dios y fue justificado. Y David, ¿qué dijo? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es fe y es arrepentimiento. En la antigüedad y hoy, Jesucristo es el mismo. Y acá, en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Que fiel es el que prometió. Él es fiel. Y acá vamos a leer para terminar. Él es fiel, Él es la obra de Dios, es el don de Dios. Y le tengo que pedir a Él que me ayude, que ayude mi incredulidad.
y que Él nos guarde, que por su misericordia y por que nos podamos entregar al Señor, crucificar lo que yo soy, para poder guardar su palabra y no negar su nombre hasta que venga. Vamos a terminar todos juntos con Gálatas 2:20. Lo leemos todos juntos. Página 212. Leamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.